Buenas noches, gracias por conectarse. Soy Alfonso Santisteban, soy director de CEDARES, que es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas, y estoy muy contento de poder comunicarles qué es lo que hacemos en CEDARES, qué es lo que tenemos en CEDARES, y poder quizás al final conversar un poco con ustedes. Vamos a compartir un pequeño PowerPoint para guiarnos un poquito. Ahí estamos. Muy bien, ahí lo tenemos, espero que lo vean. Muy bien. ¿Qué cosa es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas? En buena cuenta, se trata del Archivo de Artes Escénicas de la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene muchos archivos diferentes que tienen que ver con fotografía, que tienen que ver con documentos, que tienen que ver con música, con grabaciones, con videos, pero este es un archivo específico de artes escénicas de la Universidad Católica y es sobre esto que voy a hablar. ¿Qué cosa es CEDARES? CEDARES es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas. Este se inaugura en el 2019 por iniciativa del de entonces decano de la facultad, que es el doctor Luis Peirano, y la finalidad de esto era, digamos, convertir en un archivo una enorme cantidad de material que existía de la historia del teatro de la Universidad Católica que empieza el año 61. Entonces ya estamos hablando de 60 años de trabajo, donde hay infinidad de documentos que estaban ahí, estaban guardados, pero no estaban convertidos en archivo. Cuando hablamos de convertirlo en archivo, hablamos de un trabajo de preservación, hablamos de un trabajo de conservación, hablamos de un trabajo de catalogación, de organización del archivo como tal y de dar acceso al archivo, que los investigadores puedan tener acceso al archivo, ¿no? Entonces, la finalidad original es esta, es hacer del material que tiene el TUC un archivo, ¿no? Esto, como veremos, se ha ido ampliando en el tiempo, ¿no? En la pandemia, no pudimos trabajar porque obviamente todo esto estaba cerrado. Estamos actualmente, lo que ven ustedes atrás son las cajas con los documentos de las diferentes colecciones que tenemos, ¿no? Entonces, a partir del 2023, ya con el Departamento de Artes Escénicas comenzamos a trabajar para poner en marcha CEDARES y empezar el trabajo de conservación y catalogación de los primeros archivos que tenemos, ¿no? Los objetivos de CEDARES son, como les he dicho, custodiar, conservar, catalogar y dar acceso a alumnos, profesores e investigadores de los fondos de las diferentes colecciones que tenemos, ¿no? También es nuestro objetivo hacer conciencia entre los grupos, instituciones y personas dedicadas a las artes escénicas de la importancia de hacer este trabajo de conservación, organización y de acceso a los archivos, pues encierran una memoria enormemente valiosa. Como todos sabemos, las artes escénicas son por su propia naturaleza efímeras. Una obra de teatro, una obra de danza, una pieza musical, no se conservan sino a través de otros soportes como son la fotografía, el video, la fonograbación, el artículo periodístico, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante para las artes escénicas el entender que nuestro trabajo no termina cuando el público se va de la sala. Nuestro trabajo sigue y continúa y se persiste, digamos, en los documentos que nosotros podemos mantener como archivo. Por eso es que los grupos, instituciones y personas que hacemos la práctica escénica tenemos que tener mucha conciencia de la importancia de un archivo, ¿no? Nosotros contamos con 12 colecciones distintas que se han sumado a la colección del TUC. Son colecciones, algunas institucionales, que son de acá, de la Católica, como son la colección de Andanzas, que es la Escuela de Danza, como las colecciones que no tenemos en este momento, pero que vendrán de la Escuela de Música, que también es parte de la facultad o ahora es parte de la facultad, y otras colecciones de artes escénicas que tienen que ver con la universidad, que son institucionales de la universidad. Otras colecciones que hemos eh, tenido ahora son colecciones que se han ido adquiriendo gracias a donaciones de personas, ¿no? Hay personas ligadas a las artes escénicas que han donado su colección de archivos a CEDARES, ¿no? Es el caso, por ejemplo, interesante y muy importante de Ricardo Blume,
que fue un actor y director muy importante peruano, que falleció hace pocos años. Él en vida, él donó a la Universidad Católica todo su material, que es el registro de toda su vida artística en Perú, en México. Y una cosa muy interesante para nosotros, muy buena parte de los documentos de la colección de Ricardo Blume tienen que ver con el TUC, con el Teatro de la Universidad Católica, del cual él fue profesor y director durante por lo menos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia muy grande porque Ricardo, y eso lo vamos a ver más adelante, Ricardo conservó muchas cosas que quizás la institución no conservó. Y eso es muy interesante porque los archivos no son cerrados, conversan entre ellos, ¿no? De un archivo de Blume me puede hablar del TUC, un archivo del TUC me puede hablar de Blume y viceversa, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que pasa con las colecciones. Tenemos colecciones muy diversas de muy diferentes personas que han hecho prácticas teatrales en diferentes épocas. Por ejemplo, tenemos colección de Pablo Fernández, que fue un actor que vivió hasta el año 95, pero empezó su carrera en el año 38. Entonces, él tiene una copia enorme de fotografías, de recortes que nos ha dado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una colección que nos ha dado Miguel Almeida, que es un actor que fue del grupo de Bichama en Villa El Salvador, que fue también actor de Yuyashkani, que trabajó en Canadá y ahora es un creador independiente. Él, por ejemplo, nos ha dado un archivo fantástico, muy ordenado, de todas las fotos de su carrera. Es un archivo personal. Vamos a ver ahora más adelante qué cosa es un archivo personal, ¿no? Bueno, en CEDARES estamos las siguientes personas. Soy yo que dirijo CEDARES, está Faride Nazar, que es nuestra gestora de investigación y comunicación, y Ania Flores, que es nuestra asistente de archivo, ¿no? Los tres vemos esto, pero como he dicho, esto depende de la facultad, del Departamento de Artes Escénicas. Nosotros somos una dependencia del Departamento de Artes Escénicas, ¿no? También nos acompaña un comité consultivo en el que estoy yo y están representantes de cada especialidad de la facultad, como son danza, música y creación y producción escénica, así como dos personas invitadas, una representando el archivo de la universidad, que es Dora Palomo, y Mijail Mitrovich, que es del Departamento Académico de Artes y Diseño, que tienen mayor experiencia con archivos y con archivos diversos, entonces nos ayudan con su mirada en este comité consultivo. Pero vamos por partes. ¿Qué cosa es un archivo de artes escénicas? En nuestro país existen muy pocos archivos de artes escénicas que están mínimamente organizados. Que conozcamos el del Teatro de la Universidad de San Marcos, que es un archivo muy grande, es un archivo que el doctor Ugarte Chamorro, que fue director del Teatro Universitario de San Marcos durante muchos años, cuidó y preservó. Y más adelante, Gustavo von Fischerhausen tuvo la tarea de reorganizar este archivo y ponerlo, digamos, en vigencia. Es quizás el archivo mejor organizado que hay en el Perú sobre artes escénicas, ¿no? El archivo del grupo Yuyashkani, que es un grupo que tiene muchísimos años de trabajo y que han sabido preservar los documentos de su trabajo. Es un archivo que si bien no está catalogado, pero es un archivo muy importante para quien investiga desde el teatro en Lima desde los años 70 en adelante, es sumamente importante, ¿no? Igual el Club de Teatro de Lima, ¿no? El Club de Teatro de Lima tiene un archivo de muchos años, más antiguo todavía, porque el Club de Teatro de Lima es de los años 40, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un acopio enorme de programas de mano, de fotografías, de críticas, porque no solamente el Club de Teatro ha sido digamos, un grupo que hacía teatro, hacía una escuela, sigue siendo una escuela, ¿no? La Asociación de Artistas Aficionados, que empieza el año 38 y que hasta el día de hoy funciona, tiene un archivo también enorme, muy importante, que si bien no está catalogado, es un archivo que se puede consultar, que, digamos, alberga una gran cantidad de material sobre muchos años de la historia del teatro en Lima, ¿no? Hay otros grupos de teatro, danza y música que también tienen archivos, ¿no? Pero estos archivos no siempre están organizados ni son accesibles a los investigadores. ¿Cuál es el llamado acá? El llamado es, por un lado, a los investigadores a que busquen esos archivos, porque muchas veces pensamos que no existen y existen, ¿no? Y también es el llamado a las instituciones a hacer un trabajo archivístico de catalogar y de dar acceso a investigadores a su trabajo, ¿no?
¿Qué tipo de documentos encontramos en un archivo de artes escénicas? ¿No? Son dos tipos de documentos. En primer lugar, institucionales. En segundo lugar, personales. Eso es por el origen y por la característica que tienen estos archivos, ¿no? En cuanto a archivos institucionales, por ejemplo, ¿qué cosa contienen? Son dos documentos que cuentan una historia institucional. Hay huellas de sus procesos, las tensiones que se han generado, la relación con el entorno, las ideas que se han debatido, las decisiones políticas, sus crisis y sus logros, ¿no? En esta foto vemos nosotros en la puerta del local emblemático del TUC en Camaná 975, donde el TUC estuvo por 40 años, ¿no? Y por ejemplo, esta es una foto que nos habla de eso, de la institución, ¿no? Y es una foto que se convirtió en emblemática, porque de alguna manera se hicieron postales, de alguna manera hasta el día de hoy yo veo en las redes sociales gente que ha trabajado o ha estudiado en el TUC que pone esa foto como característica de sus redes sociales, ¿no? En los archivos institucionales también podemos tener, en este caso vemos acá un acta de la Asamblea del TUC del año 73. El TUC era una institución que tenía una asamblea de socios, ¿no? Y esta asamblea durante muchos años hizo pues actas, ¿no? De cada una de las sesiones de la asamblea. Esta, por ejemplo, es un acta muy formal del año 73, ¿no? Y así podemos encontrar actas hasta el año 83 que la institución deja de constituirse como una asamblea, ¿no? Aquí tenemos un archivo institucional también del TUC, que son los registros de matrícula. Los alumnos que se matriculaban en la escuela tenían que poner su foto y el registro de matrícula cada vez que se matriculaban, ¿no? Entonces, este es un libro muy completo que nos puede decir quiénes estudiaron en la escuela, en qué época, quiénes estaban en qué promoción, por ejemplo, nos puede dar, al investigador le pueden dar datos muy específicos de eso, quién terminó, quién no terminó, etcétera, ¿no? Esto es el empaste, digamos, de las actas de notas, que es otra cosa. Las actas de notas tienen las notas exactas de cada curso que se estudió en la escuela del TUC durante décadas, ¿no? Pero décadas. Esto es interesante porque hasta el día de hoy hay personas que quieren terminar su carrera o quieren hacer una validación de su carrera en la universidad y entonces nos piden a nosotros las notas de esos estudiantes de los años 70, 80, 90 y están acá y se pueden consultar, ¿no? Tenemos fotografías, por ejemplo, ¿no? Esta es una fotografía de una celebración de un aniversario del TUC, seguramente de los años 60, donde tenemos a personajes emblemáticos de aquella época. Ahí tenemos a Ricardo Blume, a Madeleine Zúñiga, a Silvio de Ferrari, a Enrique Urrutia, que eran personas que constituían el TUC de aquella época, ¿no? Entonces, esto es una foto, digamos, de ese aniversario específico, de la ceremonia de ese aniversario, ¿no? Pues no sé qué pasó acá. Acá, perdón. Acá tenemos una foto del 50 aniversario, ¿no? Aquí es una foto también muy emblemática, donde está también Ricardo Blume al medio y muchos de los actores y alumnos que tuvo él en su época y algunos otros que son posteriores, ¿no? Por ejemplo, reconocemos ahí a Hernán Romero, reconocemos a Humberto Medrano, a Mario Pascua, a Luis Peirano, a Violeta Cáceres, a Ana Cecilia Nateri, que eran como de esa época, y tenemos ahí en primera fila a Edgar Saba, a Gustavo Bueno, a Roberto Ángeles, a Celeste Viale, que eran un poco posteriores, ¿no? Entonces, tenemos ahí esta foto que nos dice algo de esos 50 años del TUC y cómo se vivieron y cómo se celebraron, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es de una clase de esgrima, que era uno de los cursos que se hacían en la escuela de teatro. Y al centro está el profesor de teatro, que era el profesor Salvatore Munda, un profesor italiano, que era campeón olímpico de esgrima y que impartió clases de esgrima en el TUC y en las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas durante muchos años, ¿no? El profesor Munda vivió en el Perú muchísimos años, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, recortes de periódicos, ¿no? Era costumbre que las instituciones teatrales pusieran en álbumes los recortes de periódico que dieran cuenta de las críticas, las reseñas, las noticias, los avisos que se iban publicando de cada una de las fotos de cada una de las obras que se iban haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
eh, cartas, tenemos correspondencia, ¿no? Que es parte de lo institucional, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una carta al rector de la universidad que hacen los miembros del TUC al rector Felipe MacGregor, los miembros del TUC para pedirle una cosa muy curiosa, y es que le piden que interceda para que Ricardo Blume no se vaya, porque Ricardo Blume se iba a ir a trabajar a México. Entonces ellos querían que Ricardo se quede y entonces le piden al rector, mediante esta carta, que firman todos, que lo haga así, ¿no? Eso es parte del archivo institucional, ¿no? Esto, por ejemplo, es el reglamento de la Escuela de Teatro, ¿no? Que se aprueba en 1983. Esto, la Asamblea hace todo un trabajo para hacer un reglamento de escuela. Entonces, este reglamento es lo que está acá, es un documento, digamos, único para entender el proceso de cómo la escuela va evolucionando, se va formalizando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un cuaderno en el cual se ponen los requisitos de inscripción para el año 72, ¿no? Nótese que en la parte institucional muchísimas cosas están fechadas, cosa que es muy importante en un archivo, ¿no? Un archivo debe tener en cuenta el tema cronológico que es un dato de mucho valor, digamos, ¿no? El otro tipo de archivos es el archivo personal. Son igualmente documentos, pero que dan cuenta de la vida personal, son testimonio de la vida personal de una persona y de su práctica artística en este caso, ¿no? Tengamos en cuenta que en el archivo institucional muchas veces se guardan las cosas por obligación. En cambio, en el archivo personal hay una elección de qué es lo que yo conservo, qué es lo que no conservo, qué quiero conservar o no. Esto, por ejemplo, que vemos acá, es un pequeño papel que el actor Pablo Fernández, en el año 92, escribe y lo pone dentro de los álbumes que él dona a la Universidad Católica, ¿no? Dice, mis álbumes de fotos, teatro, 4, y los de recortes, 3, dos, de teatro, 2, están destinados al archivo correspondiente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y firma, ¿no? Entonces, este documento, por ejemplo, es crucial, porque este documento es el que nos dice, nos habla de su voluntad de donar a la universidad. No hay un contrato de donación acá. Aquí lo que hay es este documento, que es un documento del archivo personal de Pablo Fernández. Él decide darlo a la Universidad Católica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas fotos de sus álbumes de fotos. En la foto donde está él solo, por ejemplo, es una foto como de estudio, ¿no? Es probablemente de alguna personaje de zarzuela de los años 40, 30, 40. Es una foto bastante antigua. No dice la fecha y tampoco dice el fotógrafo, ¿no? En las otras dos fotografías que están ahí, es muy interesante esto, porque esto corresponde al montaje de la versión original de Coyacocha, la obra de Enrique Solari Swain, en el año 56. ¿Por qué es muy importante esto? Porque estas fotos corresponden a una escena que al año siguiente el autor va a eliminar de la obra. Y es una escena que nadie conoce, porque no ha quedado publicada, ¿no? Entonces, estas fotos nos pueden dar algunos indicios de qué iba la escena, qué pasaba, qué no pasaba, quiénes participaban, porque está en estas fotos que guardó Pablo, ¿no? Entonces, no solamente la foto es, digamos, el testimonio de un hecho, que es el teatro, sino que nos da mucha información, ¿no? En este caso, sí hay la fecha y hay el nombre del fotógrafo que firma la foto, ¿no? Esto es muy interesante. Esto que pertenece a la colección de Ricardo Blume, que es otra colección, pues como les digo, un archivo personal. Esto es lo que se llama una particella. ¿Qué cosa es una particella? Era la costumbre de los actores antes copiar solamente los textos que ellos iban a decir, los diálogos que iban a decir, copiarlos en un papel de la mitad de una A4, ¿no? Entonces, copiarlos y poder ensayar con ese papel. No copiaban las escenas donde ellos no estaban, ni copiaban la letra que ellos no decían, sino copiaban solamente el pie que tenían para decir tal texto, ¿no? Esto era un trabajo que yo lo he visto hacer a otros actores, lo he visto hacer a Carlos Gasol, a Luis Álvarez también. Era un trabajo muy común en los actores, ¿no? Esta es una partichela que el año 53 Ricardo Blume hace para el montaje de Antígona, que hace en la A, ¿no? En la Asociación de Artistas Aficionados, dirigido por Ricardo Roca Rey, ¿no?
Entonces, este es un documento increíble porque Ricardo Blume conservó estas partichelas de una manera increíble, porque son cosas que uno votaría, pero él ha conservado este documento, que es un documento que nos puede decir no solamente el orden del actor o su disciplina, sino también nos puede decir, por ejemplo, qué traducción se usó para hacer la obra o qué partes se cortaron para hacer la obra, etcétera. Puede haber muchos datos en una partichela, ¿no? Esto es una partichela, pero más antigua. No tiene fecha, pero es muy probable que no sea de Ricardo Blume. Estaba en la colección de Ricardo Blume, pero es muy probable que sea algo que le han dado a Ricardo Blume y que él ha conservado, porque está hecha a mano y por el tipo de cosa. Pareciera que se trata de una obra costumbrista, quizás aventuro, especulo, quizás podría tratarse de una obra de Federico Blume, que era un autor anterior, que era pariente de Ricardo Blume, y como vamos a ver al final, hay otros documentos de Federico Blume que sí están testificados que son de él y que llegaron a través de la colección de Ricardo Blume. Esto, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Esto que también estaba en la colección de Ricardo Blume es una partitura de música para una de las obras que se hicieron en el TUC en los años 60 y el compositor es nada menos que Jorge Chiarella, que era uno de los actores de la obra, que además era músico, y Jorge Chiarella compuso este pequeño villancico para la obra. Entonces, esta partitura, que probablemente Jorge no la conservó, sí la conservó Blume en sus papeles, una partitura que tiene 60 años, ¿no? Entonces, es un documento interesante, habría que contrastar con la familia si es que Jorge conservó esta partitura o no, ¿no? Esto, por ejemplo, es un documento de Ricardo Blume donde él apunta cuáles son los conceptos que él enseña en un curso de actuación en el TUC, ¿no? Entonces, esto nos da un poco la idea de cuál era su pedagogía, cómo trabajaba, qué conceptos son los que él daba o transmitía a sus actores para trabajar, ¿no? Esto, que es lo que les decía, esto es un documento que llega a Ricardo Blume seguramente por herencia de Federico Blume. Este es el programa de mano de la ópera Ollanta, que se estrena en 1920 y que fue escrita por Federico Blume, ¿no? Entonces, y Luis Fernández Cisneros, ¿no? Entonces, este documento, por ejemplo, llega en la colección de Ricardo Blume, pero no es de Ricardo Blume, sino es algo de su familia, es una herencia que es muy, muy interesante, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los procesos de las artes escénicas que tienen que ver con el archivo? Hay dos procesos básicos que uno tiene que tener en cuenta en un archivo de artes escénicas. La producción y la recepción de la obra escénica, sea esta danza, teatro, música o una performance o cualquier forma escénica, ¿no? ¿Qué es la producción artística? Es el proceso de creación de la obra, ¿no? Incluye aspectos como desde el cronograma, el presupuesto, la financiación, los ensayos, la participación y las características del espectáculo. O sea, todo el proceso de creación de la obra es esto que nosotros llamamos la producción. Aquí, por ejemplo, los documentos pueden incluir muchas, muchas cosas, libretos, roles de ensayo, esquemas de iluminación, ¿no? En fin, un registro muy grande de cosas que tienen que ver con la producción, ¿no? Esto, por ejemplo, es un rol de ensayos del año 67, en el que se ensaya La señorita Canario, de Sarina Hellwood, y este es el rol de ensayos que prepara el director, Ricardo Blume, para los ensayos. Entonces se dice en tal fecha qué escenas se van a ensayar. Entonces, de ese modo los actores ya saben cuándo están citados, qué partes tienen que trabajar y aprenderse para tal fecha, etcétera, ¿no? Esto es el afiche de Tristán e Isolda, ¿no? Que es parte de la producción. Es decir, este es un afiche muy interesante, esto es del año 61, es de la primera obra que se hace en el TUC. Es un afiche serigráfico, no tenemos al autor del diseño, pero es un afiche en serigrafía muy interesante, que da cuenta de esta primera obra, ¿no?
tenemos registros fotográficos. Hay muchísimas fotos. En la colección del TUC hay más de 8.000 fotos de diferentes épocas, desde el año 61 hasta los 2000, que dan cuenta de cada montaje, de cada obra, de cada evento o cada taller que se ha hecho, ¿no? Entonces, es un acervo enorme de fotografías. En este caso es de la obra Pasos, Voces, Alguien, del año 65, ¿no? Aquí tenemos otras fotos de diferentes épocas, del 83, Pinocho, El Pozo del 83 también, y Noche de Reyes del 94, por ejemplo. Son diferentes fotos de diferentes montajes donde podemos ver en las fotografías no solamente nos puede dar una idea de cómo era el montaje, el diseño, etcétera, sino dónde se hizo, por ejemplo, ¿no? Tenemos muy claro que la foto del centro se hizo en el propio TUC, en el local de Camaná. La foto de Noche de Reyes, por ejemplo, es en lo que es el Centro Cultural Juan Parra del Río, un barranco, ¿no? Y Pinocho probablemente es en un teatro que no es del TUC, no lo sé, pero nos da muchos datos una foto, ¿no? Quién actuaba, etcétera, ¿no? Esto es un plano de luces para películas 50 metros en el año 70, una obra dirigida por Luis Peirano. Y este es el diseño de luces que hace Samuel Adriansen, de quien tenemos también una importante colección de fotografías y de documentos que ha dado acá a Cedares, ¿no? Esto es un plano de luces. Aquí el luminotécnico va diseñando a dónde va dirigida cada luz que está poniendo, ¿no? Están las luces ubicadas en la barra y a dónde va a apuntar cada luz y la numeración que tiene en el tablero que él tiene como control, ¿no? Muy bien. Esto, por ejemplo, es un video. Vamos a ver unos segundos de un video de La vida es sueño de Calderón de la Barca del año 92. Es un montaje de escuela y es el monólogo de Segismundo, parte del monólogo de Segismundo que interpreta Oscar Carrillo, que era estudiante de esa época. Un volcán. Un Etna hecho. Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¡Qué ley! Justicia o razón. Negar a los hombres sabe privilegio tan suave. Extensión tan principal que Dios le ha dado un cristal. Un pez, un bruto y un ave. Temor y piedad en mí sus razones han causado. Ujú. Un volcán. Un Etna hecho. Quisiera... No sé cómo volver acá. Allá. Muy bien, esto fue la parte de producción del espectáculo, ¿sí? Ahora, la parte de recepción del espectáculo son los documentos que tienen que ver ya con lo que ha pasado con el público, ¿no? Podemos tener fotos del público, por ejemplo, o podemos tener registros de críticas, audiovisuales, como este caso de la video, ¿no? La liquidación de taquilla, todo lo que tenga que ver con la recepción y cómo se recibe, ¿no? Qué críticas, la parte financiera, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, es un registro que está en la colección de Ricardo Blume, que es la estadística de público de un espectáculo, ¿no? Aquí nos dice exactamente cuántas funciones se hicieron, cuántas personas asistieron, cuántos estudiantes, cuántos no estudiantes, cuántos invitados, qué pases se dieron, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta del proceso económico de una obra de teatro, ¿no? Aquí podemos nosotros saber cómo es. Hay otros registros donde se cuenta el precio de la entrada, entonces se puede sacar una estadística importante, un dato importante sobre la parte financiera, económica de esto, ¿no? Las críticas son muy importantes, ¿no? Como les dije, las instituciones y las personas solían guardar críticas de los espectáculos que hacían, ¿no? Las críticas buenas y las malas también, porque hay la voluntad de guardar todo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una crítica que se hace al montaje de Yerma, que se hace en la Escuela del TUC en el año 93, y está firmada por Sara Joffre, que, como sabemos, era una dramaturga muy importante peruana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también acá los álbumes de recortes periodísticos, ¿no? Que estos, por ejemplo, de la colección del TUC del año 65, hay varias recortes distintos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las colecciones de Cedares? Tenemos las colecciones del TUC, Andanzas, y también la de Artes Escénicas de la Facultad de Comunicaciones, que durante casi 20 años existió.
que produjeron teatro, enseñaron alumnos, sacaron promociones, etcétera, ¿no? Entonces, estas colecciones son documentos muy valiosos de estas tres experiencias, ¿no? Que eso es lo institucional, ¿no? Las colecciones personales que tenemos son la de Ricardo Blume, la de Pablo Fernández que he mencionado, la de Hugo Salazar del Alcázar, que fue un crítico muy importante de los años 70, 80 y 90, la de Miguel Almeida, que le he mencionado también, actor, Antonio Aguinágate, que también es un actor salido del TUC y que puso su colección en el TUC, la de Samuel Adriancén, que ha sido un periodista de muchos años, que ha trabajado en diferentes medios cubriendo la página cultural. Él, por ejemplo, nos ha dado una cantidad enorme de fotografías de obras de teatro diferentes que han sido publicadas en los diferentes diarios. Entonces, por ejemplo, tienen datos a la vuelta muy interesantes de el nombre de la obra, la fecha, quiénes participaban, etcétera, ¿no? Y lo de Pablo Chaparro, que es un archivo sumamente importante. Pablo Chaparro fue un fotógrafo profesional que trabajó tomando fotografías de danza, de teatro, de música, fotografías de folclore, de todo tipo de espectáculos, pero especialmente de teatro. Yo lo recuerdo mucho como un fotógrafo de teatro entre los años 70 y los 2000, o sea, trabajó un largo tiempo en esto, y sus herederos decidieron donar a la Universidad Católica todo el archivo de Pablo Chaparro, que incluye una enorme cantidad de fotos de artes escénicas, que tiene negativos, diapositivas, positivos, películas, tiene una enorme cantidad que eso está ahora en poder de la Universidad Católica y que a partir del próximo año comenzaremos ya a trabajar en términos de conservación y catalogación, ¿no? Pero es un archivo muy valioso, muy importante para nosotros, ¿no? Próximamente tendremos varios archivos más. Luis Peirano está trabajando en ese momento para juntar todos los documentos que él tiene de tantos años de trabajo en el teatro, no solamente acá en la Universidad Católica, con el grupo Ensayo, que es un grupo emblemático del teatro peruano, que él trabajó como director muchos años ahí, y entonces él nos va a traer esos documentos, ya está comprometido que él quiere donar esto a CEDARES, ¿no? Roberto Emilio Quesada, que fue otro crítico que se dedicó al teatro muchos años, también tenemos la idea de traer un archivo de las críticas teatrales. Él durante mucho tiempo publicó en varios medios críticas teatrales muy importantes y queremos tener ese archivo también, ¿no? Igual, la Escuela de Música también tenemos que traer ese archivo acá. Y el maestro Armando Sánchez Málaga dejó también un archivo importante en la Universidad Católica. Él trabajaba en nuestra universidad. Él se dedicó muchos años al programa de radio de Filarmonía que auspiciaba la universidad y investigó mucho sobre música latinoamericana, por ejemplo. Entonces, hay mucho material del maestro Sánchez Málaga que todavía tiene que venir a nosotros. Entonces, esta es una colección que va a crecer y crecer y crecer constantemente, ¿no? Una noticia interesante es que nosotros en noviembre de este año pensamos lanzar la web de CEDARES, ¿no? ¿Qué cosa va a ser esta web? Va a ser va a dar acceso a los investigadores y a cualquier persona interesada a los catálogos, en principio del TUC y de Andanzas, que son los dos primeros catálogos que estamos trabajando, para poder saber qué es lo que tenemos, ¿no? Por razones de derechos de autor, de propiedad intelectual, no es posible publicar, por ejemplo, todas las fotos. Hay documentos que sí, por ejemplo, álbumes de recortes de periódicos vamos a poder publicar para que se vean directamente de ahí, o algunos documentos también. Pero, por ejemplo, fotografías, videos, es muy complicado por tema de derechos de propiedad, no solamente de las personas que aparecen ahí, sino de los propios fotógrafos. Entonces, en ese sentido, lo que se va a hacer es dar acceso al catálogo. Ahí se va a poder ver de tal año, tal montaje, hay tales fotografías que dicen más o menos esto, ¿no? Entonces, uno puede escribir a Cedares y decir, me interesa saber esta fotografía, cómo es. Entonces, ahí acordamos una cita, acordamos una manera de mirar ese material, ¿no? Eh, este tema de la accesibilidad a través de la web es muy importante porque esto nos puede permitir dar acceso a personas que no están acá, personas que no están en Lima, personas que están fuera del Perú, ¿no? Entonces podemos dar acceso
a todo tipo de personas a esto, siempre a través de los catálogos, no necesariamente directamente a través de las fotografías, ¿no? Esto es una muestra de lo que estamos trabajando ahora como estética, digamos, de la página web, pero vamos a tener es bastante ordenada y bastante simple, y vamos a tener algunas fotografías que nos dan algún indicio de lo que tenemos acá en la colección de Cedares, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No sé cómo ver acá, ¿no? Creo que no hay nadie, ¿no? Bueno, no sé si me están viendo, sí, ¿no? Yo quisiera, si es que no hay un comentario, quisiera presentarles físicamente algunas cositas que tenemos acá. Por ejemplo, esto que vemos acá es un programa de mano, ya, no me veo. Ya, este es un programa de mano de una de las primeras obras del TUC. Como ven, es un programa simple como diagramación y como impresión, no tiene mayores pretensiones, pero contiene una enorme cantidad de información. No solamente información de los créditos de los estos, sino también información, reflexiones, palabras del director, palabras sobre el autor, sobre la obra. Entonces, esto cumple el cometido de un teatro universitario, que es un teatro que esparce conocimiento, que difunde conocimiento, que esa era la voluntad de un teatro universitario. Igual este es de un poquito después, este es de un poquito después, y es también un tríptico, ¿no? Este ya tiene un poquito más de color, digamos, hay un poquito más de trabajo, pero también es muy simple y también contiene mucha información relevante, digamos, ¿no? Eh, Aquí tenemos otro programa de mano que este es mucho más contemporáneo, del Gran Teatro del Mundo, el montaje de Luis Peirano, que también en este caso es un tríptico, un cuadríptico, y también contiene mucha información, ¿no? Mucha información de, de la obra entonces, esto es como muy importante porque esto viene a ser para los investigadores, esto viene a ser un paratexto muy fundamental para estudiar una obra, ¿no? También tenemos otro modelo, que es lo que se llamaba en aquella época el afiche programa, ¿no? Que es el afiche por un lado, este es en el caso de Los Cachorros de Vargas Llosa, dirigido por Alonso Alegría, que es por un lado el programa y por el reverso, por un lado el afiche, por el reverso del programa. Entonces no había ya programa de mano, sino era el afiche programa, que eso estuvo de moda mucho tiempo, ¿no? Tenemos acá algunas partichelas interesantes. Estas es las partichelas de los tres actos. Esto es de Ricardo Blume también. Las partichelas de los tres actos de Coyacocha, esa obra tan emblemática de Enrique Solari Swain, que Ricardo Blume conservó desde el año 58 a la fecha. Él conservó los tres actos, las partichelas de los tres actos, con la letra del papel que tenía. Aquí dice personaje Fernández, ¿no? Con la propia letra de Ricardo Blume, ¿no? Y por último, creo que hay alguien que quiere comentar algo. Por último, quiero mostrarles una cosa que también vino en la colección de Ricardo Blume, pero no es algo heredado, es algo que a él le donan, y es esto que no sé si se ve bien. Esto que ven ustedes acá es un cartel, digamos, que se ponía en la puerta de los teatros y que anunciaba qué espectáculo iba a haber, cuál era el programa, quiénes actuaban, los precios y las fechas, etcétera, ¿no? No sé si lo logran ver, pero esto es del año 23, me parece, o 22, no, 21, ¿no? 1921, y es en el Teatro Masi, que era un teatro de los barrios altos, un teatro de la comunidad italiana, que se convirtió en un lugar muy popular. Y este es un programa que único. Está impreso en seda.
en tela, por eso es que esto lo conservamos así en plástico, pero está impreso en tela. La costumbre era esa, imprimir en tela estos programas que se ponían en la puerta del teatro, ¿no? Esto, en este Teatro Massi, es donde se estrenó también la ópera Ollanta que hemos visto antes, ¿no? Entonces, estos documentos, por ejemplo, llegan a través de la conexión de Ricardo Blume, pero son más antiguos que su propia vida, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo las colecciones traen muchas sorpresas y muchos intercambios. Creo que Moisés quiere hacernos un comentario, una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo Eh, estás? bueno, bien, gracias. Primero, felicitar en verdad el trabajo, en verdad para mí me sirve como una referencia. Yo estoy en la Facultad de Arte y Diseño y estamos iniciando, ¿no? Es también este trabajo de tratar de comenzar a ordenar el archivo que tenemos, que principalmente también es documental, fotográfico también. Em, eh, Quería consultar sobre el tema de la conservación del material, porque hablas de un material que tiene muchas diferentes naturaleza, material fotográfico, fílmico, Ujú. documental, ¿no? Que son diferentes soportes. ¿Están logrando tener algún tipo de control sobre medioambiental para los materiales o están procurando usar soportes libres de ácido? Un poco cuáles son los alcances, porque en verdad para nosotros también eso está teniendo ciertas limitaciones por el momento, ¿no? No podemos contar con un ambiente con humedad y temperatura Claro, claro. controlada, cosas Ujú, así. Estamos como evaluando un poquito qué podríamos nosotros hacer a ese nivel de también un material. Nosotros tenemos más o menos como alrededor de 4.000 fotografías ujú. desde el año 40 en diferentes formatos también, ¿no? Negativos, slides, revelados y todo, ¿no? Claro. Esta era mi consulta. Muchas gracias. Sí, no, gracias por tu consulta. En realidad, claro, nosotros estamos tratando de ceñirnos a los estándares mejores de conservación, ¿no? Por ejemplo, aquí donde estamos está climatizado, hay un deshumedecedor constantemente, entonces se trata de mantener un estándar de conservación que sea adecuado, ¿no? Tratamos de usar material que no sea ácido y tratamos, por ejemplo, nosotros hemos, para las fotografías, en papel, digamos, las conservamos en unos soportes especiales que hemos comprado y de una manera particular, con un papel particular, o sea, tratamos de que estén dentro de unos estándares, ¿no? Ania Flores, que trabaja conmigo, que es la especialista en archivo, ella es la que trae un poco el conocimiento de cómo es esto, ¿no? Ella es la que ella sabe cómo se limpia cada fotografía, de qué manera hay que limpiar cada material dependiendo de qué tipo de materiales. No se limpia un slide de la misma forma que se limpia esto en papel, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso estamos conservándolo, digamos, estamos tratando así. En el caso de la colección de Pablo Chaparro, que he mencionado que tiene tantas fotografías, no la tenemos acá, eso está en el archivo de la universidad, en una zona climatizada, en el sótano climatizado de ellos, porque esa es una colección que todavía no hemos comenzado a ver y ahí, por ejemplo, tenemos mucho más material de negativos, que es otra manera de conservar el negativo, ¿no? En todo caso, lo que sí hacemos es que paralelo a la conservación es la digitalización. O sea, la conservación digital es paralela a la conservación física. Tratamos de que eso sea paralelo para que no haya un desfase entre lo que nosotros hacemos físicamente y lo que hacemos digitalmente, ¿no? Eso es un poco eso. No sé si eso absorbe un poco tu consulta, ¿sí? Gracias. Bueno, estamos para servirlos, para lo que necesiten, cualquier consulta, estamos aquí. Sí, Katia. Sí, sí, Alfonso, disculpa, no encontraba la forma de levantar la mano. Muy bien. Sí, y felicitaciones también. Es un excelente trabajo y sobre todo lo que veo es cuán rápido han podido ustedes montar el archivo después de tantas dificultades desde un comienzo, ¿no? Y Sí, que ya tienen un buen equipo técnico, etcétera. Entonces, una experiencia ganada, ¿no? Y mis disculpas, yo se me complicó y entonces ingresé un poco tarde, ¿no? Y quería saber, digamos, en este proceso de registro y de digitalización, si finalmente esa recomendación que daba
Raúl Cifuentes de la biblioteca, ¿no? Del Dataverse, Ujú. ¿no? Como un programa eh, asequible, fácil y sobre todo, porque ese es el punto en el que insistía mucho Raúl, es un tipo de registro, ¿verdad? Que, que permitiría, ¿no? Que se comunicara con otros programas, ¿no? Ese es porque la obsolescencia digital Ujú. es una condición bien complicada. Este, eh, Significa que los programas que uno usa en un determinado momento ya después no sirven, ¿no? Entonces, quería saber si finalmente eso realmente les había ayudado o cómo estaba el tema, Sí. por favor. Mira, hemos consultado con otros archivos, etcétera, y otros archivos de la universidad sobre todo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que lo que teníamos que hacer en principio era trabajar con Excel, o sea, hacer el catálogo en Excel, ¿no? Ujú, Porque Excel permite, digamos, ujú, ser exportado a otros programas, ¿no? ujú, Entonces, hemos avanzado en nuestro catálogo, que es básicamente el del TUC por el momento, ujú, en Excel, ¿no? Eso es lo que hemos hecho por ahora, ¿no? ujú, Porque además tenemos que resolver, como lo dije, este tema de los derechos de propiedad. O sea, para nosotros, lo que nosotros vamos a poder publicar en la web es el catálogo. No vamos a poder publicar la foto por un problema de ujú, propiedad intelectual, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que el catálogo sea exhaustivo por un lado, o sea, que tenga la mayor cantidad de datos posibles sobre cada documento, pero también que sea muy amigable, que sea muy simple, ¿no? ujú, Muy como universal, por decirlo así, ¿no? ujú, Entonces, ujú. lo que estamos trabajando actualmente es eso, ¿no? Ok, Más adelante seguramente vamos a trabajar de una manera un poco más elaborada, pero por el momento estamos trabajando así. ¿Eh? claro. Ujú. Porque, perdona, Sí. eh, digamos, también el Dataverse permite eh, que algunos archivos sean asequibles y otros no. ¿Ok? Ujú. O sea, la recomendación de Raúl es eh, registro, no es es mucho más complicado pues, que un Excel, y se puede trasladar de un Excel a Dataverse, Sí, sí, tengo sí, entendido, claro, ¿no? claro. Ujú. Ese Sí, claro. registro es un registro que tiene la ventaja de que puede almacenar mucha capacidad y es muy económico, Ujú, ujú. porque, ¿no? Porque a la larga hay que ver el ancho de banda y una serie de cosas. Pero Claro. bueno, ya, gracias, Sí, muchas sí. gracias. En todo caso, también un tema sobre la digitalización. Y es que estamos siguiendo, digamos, protocolos de seguridad en términos de backups, ¿no? Ujú, Tenemos una memoria NAS que nos permite almacenar constantemente fuera, digamos, de la computadora, y tenemos también discos duros externos que llevamos fuera del ámbito de esto para conservar el material digitalizado, ¿no? ujú. Eso. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. A ver, aquí hay una pregunta. Me gustaría saber cómo va a ser el alcance de esta información del archivo a los usuarios. ¿Qué plataforma se va a usar? ¿Habría posibilidades de descarga de información? Claro. Aquí se va a usar a través del catálogo. O sea, se va a poder ver el catálogo. Y en el catálogo, por ejemplo, en el caso del TUC, está ordenado cronológicamente, ¿no? Empieza el año 61. Entonces uno va a ver, en el año 61 se hizo esta puesta en escena. De esta puesta en escena se hicieron, digamos, hay fotografías, hay el afiche, hay el programa de mano, hay recortes. Entonces, todas esas categorías se pueden encontrar, y dentro de cada categoría hay tal documento con una clave, digamos, con un número, un código, ¿no? Entonces, y después hay la descripción del asunto, ¿no? O sea, la foto va de esto, el catálogo, el afiche va de esto, etcétera. Y eso se puede pedir, pero se pide por correo. No, no hay un acceso directo, salvo que sea material. Por ejemplo, los recortes de periódicos sí pueden ser porque no hay un tema de derecho de propiedad intelectual, ¿no? Pero las fotos sí son más complicadas, ¿no? Entonces, no será posible, digamos, bajar una foto. Si es que la foto no está, si es que nosotros como Universidad Católica no tenemos los derechos de esa foto, no podemos dar acceso a esa foto a otra persona.
En algunos casos sí, si tenemos los derechos, por ejemplo, con lo que va a pasar con la colección de Pablo Chaparro, sí, porque ahí sí hay una donación, hay un contrato, todo está perfectamente saneado con la familia, con los herederos, entonces ahí sí se podrá dar acceso directamente a la fotografía, ¿no? Dependerá del caso, ¿no? No sé si hay otro comentario. Bueno, Bueno, quizás un comentario último, ¿no? Que es el patrimonio, porque hay que ponerlo en esos términos, ¿no? El patrimonio cultural que tiene la universidad en los distintos archivos, ¿verdad? Ese es un tema que hay que presentarle, me parece, al equipo rectoral, porque digamos, lo ideal es tener, como hemos conversado al comienzo de las reuniones con la red de archivos audiovisuales, lo ideal es tener un tipo de página, ¿no? Que claro, recupere todos los archivos, ¿no es claro, cierto? claro. Pero ese es un trabajo que supone una, una inversión muy grande, pero ahí hay que buscar fondos internacionales y sí se puede. ¿Ok? O sea, sí se puede. La British Library, por ejemplo, viene apoyando eh, a la recolección de archivos históricos de Rebagüero o también de las colecciones especiales de la biblioteca. O sea, ahí hay que buscar una forma de unión y de liderazgo porque la universidad tiene que planificar, Así es. ¿no es cierto? O Correcto, sea, sí, 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 ¿no? Me parece que eso es algo a de lo que acuerdo, finalmente el grupo de tiene que, acuerdo, sí. Yo comenzaría esto por hacer mucho más visible las colecciones que tiene la universidad, porque Ujú, muchas personas de la universidad no conocemos o no conocen qué cosa tenemos como patrimonio, ¿no? Hay ujú, una cantidad muy grande de archivos, no solamente audiovisuales, sino documentales, etcétera, ujú, muy grande en la universidad, que ujú, creo que deberían ser más visibles, ¿no? ujú, ujú, Sí. ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, espero que podamos seguir trabajando y que en algún momento podamos servirlos también desde el archivo de CEDARES. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao. Excelente. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.